Metal Warriors, bienvenidos una vez más, aquí estamos de nuevo en una semana muy exigente. Hoy miércoles hay concierto, este viernes habrá otro y el domingo para cerrar la semana iremos a Angra. Así que una semana llena, una semana donde no vamos a parar, pero aquí estamos y empezamos con hoy el concierto del miércoles, un cartel muy bueno, una gira, probablemente una de las giras más esperadas de esta primera parte de 2024. Y es que es un cartel compartido, dos bandas muy grandes, cada una exponente en sus géneros, como son Dragon Force y Amarante. Dragon Force, por supuesto, en su extreme power metal, que se podría definir así, y Amarante en un estilo más popero, más modernete. Ya sabéis que lo comentamos la última vez que vinieron con Beyond the Black, precisamente. Y además de estas dos bandas tendremos a Infected Rain para abrir la noche, que es la banda invitada para la gira. Sin duda es un cartel muy atractivo, pero no es un concierto al que fuese a ir de manera segura. De hecho hemos comprado las entradas hoy mismo. Al final estas bandas pues son viejos conocidos míos y viejos conocidos del canal, donde han aparecido pues Amarante con Beyond the Black en la última ocasión que pisaron Barcelona, también Dragon Force pues junto a Powerwolf, o estas mismas dos bandas en festivales, como sería el caso de Leyendas del Rock este último año. Pero a última hora salió una oportunidad, así que no nos lo pensamos más. Pues nada, nos vamos ya para la sala Apolo, una sala que hoy colgará el cartel de Sold Out a última hora, pero sí que se ha completado el aforo, una sala bastante grande, así que se espera muchísima gente, vamos a estar apretaditos, así que nos vamos ya.
to feed me, worse than I'm fire, somebody was going, something takes me higher. Fin del concierto, ya hemos obtenido nuestra buena dosis de metal en la Sala Apollo. Comenzamos con la crónica y por tanto los primeros, Infected Rain, la única banda que no había visto todavía, la primera prueba de fuego de la noche, y empezaron bien con un buen sonido, con unas buenas luces, realmente casi que mejores que las de Dragon Force por momentos, y pese a ser un estilo del que no domino mucho, en el que no estoy tan metido, creo que cumplieron con creces su papel, porque ahí se veía a la gente muy satisfecha, muy contenta, y dándolo prácticamente todo ya con la primera banda, con estos Infected Rain. Lo primero de lo que te dabas cuenta nada más entrar a la sala es que había muchísima gente bastante joven, la media de edad del concierto sería la más baja de todos a los que hemos ido acudiendo durante este 2024 tranquilísimamente, y evidentemente, como ya hemos comentado al principio del vídeo, pues muchísima gente, ya que se había hecho sold out y aún faltaban bastantes por llegar. Mucha gente pese al elevado precio de la entrada, y lo pongo entre comillas porque sí que es verdad que era un precio algo alto, se podría decir, pero creo que completamente justificado. Al final los dos cabezas de cartel tienen su caché y será elevado, pues no tengo ni la menor duda, porque tanto Dragon Force como Amarante ya tiran mucho en solitario, y a todo esto habría que sumarle que los teloneros no eran una banda que está empezando, una banda que quizás aún puede tener carencias, sino una banda consolidada ya como es Infected Rain, que hace mucho vinieron a Barcelona, concierto al que finalmente no pude ir, pero pues tienen su público, van viniendo ya como cabezas y se están abriendo ya puertas a públicos mucho más grandes. Por tanto, ya para cerrar sobre estos Infected Rain, sobre la primera banda de la noche, destacaría sobre todo la voz de la cantante, que tiene un gran registro y que iba alternando en cada canción entre la voz gutural y la voz limpia. Como recuerdo del concierto, para no olvidarme de ellos, pues me pude llevar para casa esta púa que veis aquí, grabada con el nombre de la banda. Así que un bonito obsequio que se va para mi pequeño museo, que, bueno, cada vez va creciendo más. Vamos con la segunda banda, era el turno de Dragon Force, liderados por Herman Li principalmente, es la cara más visible de la banda, y que no fallaban ya con las maquinitas tipo arcade preparadas desde la primera canción, con esas luces neones y ese juego de pantallas que iban haciendo. La banda salió enérgica como siempre, pero es que para tanta carrera hace falta más espacio, y pese a estar en Apolo 1, una sala con un escenario bastante generoso, se echaban en falta bastantes metros entre las máquinas arcade y algunas luces y cosas que tenían ya preparadas Amarante, pues les faltaba espacio, se les quedó un poco pequeño al final el escenario. Pero en términos generales muy bien, con Dragon Force pues prácticamente siempre te lo pasas bien, son divertidos y hacen un concierto siempre muy ameno. Una de las pocas cosas a criticar para mí serían las covers, estas canciones que a mí me sobran en el setlist. My Heart Will Go On de Celine Dion, o también la cover de Taylor Swift, dos canciones que me sobraron ya un poco en el repertorio, que podrían haberlas quitado realmente. Que sí, están bien, las escuchas por casa o las escuchas por primera vez quizás en un festival y pues te lo pasas bien, al igual que con el resto del setlist y del concierto. Pero teniendo tantos discos como tiene Dragon Force y tantos temazos que se han descartado, que se han olvidado por meter estos dos covers, pues creo que podrían haber optado por algo bastante mejor. El sonido, pese a ser un estilo de música muy acelerado, donde también hay muchos instrumentos, pensaba que podría ser algo desastroso, tenía algo de miedo, pero con la sala Apolo, que parece que falla entre poco y nada, pues tuvieron y gozaron de un muy buen sonido, así que ninguna queja en ese aspecto. El concierto no fue especialmente largo, pero bueno, era ya lo que esperaba al ser un cartel compartido con Amarante, que luego tocarían más o menos lo mismo. Y vamos ya con los que fueron los últimos en actuar. Amarante, probablemente iba a decir que los más esperados de la noche para muchísimos de los que estábamos allí, pero es que realmente estaba muy dividido, había también muchísima gente, gran parte de la audiencia allí presente que iba por Dragon Force, así que digamos que estaba bastante repartido. Eso sí, sin duda fueron los que más me sorprendieron de la noche, pero tenía las expectativas algo bajas y eso también influye. La última vez que vinieron a Salamandra junto a Beyond the Black no sonaron muy bien y tampoco hicieron el conciertazo de su vida, así que para esta vez, como no esperaba mucho, creo que también eso hizo efecto y me llevé una sorpresa para bien. Fue realmente un muy buen concierto, no pararon prácticamente nada y se me hizo muy ameno pese a no ser un gran fan de la banda.
De todas formas, pese a haberme parecido un buen concierto y haberme sorprendido para bien, unas cosas no quitan las otras. Y es que una crítica que he de hacerles y que también se la hice en la última ocasión que estuvieron por aquí es el tema de los teclados y de las cosas pregrabadas, de las cosas que tiran desde la mesa de mezclas, que de verdad que el hombre de la mesa de mezclas tuvo mucha más faena que algunos de los presentes encima del escenario. No puede ser que una banda que tira muchísimo de teclados, que se basa su música en muchos momentos en un teclado, pues no tengan un teclista, al igual que con algunas de las voces. Durante varios momentos del concierto tiraban de voces pregrabadas, no para suplirles a ellos evidentemente, pero sí para generar algunos ecos, no sé si alguna especie de ayuda para algún cantante o en lo principal y en lo general los coros. Tampoco es novedad, entiendo que todos los que van a ver Amarante, o al menos yo, ya sé a lo que voy y ya esperaba eso. Al final es algo que, pese a que tenemos asumido, no lo necesitan. Como he comentado, tienen sobre todo dos pedazos de cantantes como son Elise y Nils, y no entiendo por qué al final tiran tanto, demasiado de esa mesa de mezclas, de cosas pregrabadas, ya que al final en el mismo directo se hace hasta raro que suene tan bien y tan perfecto todo. De todas formas, aspectos positivos hubieron mucho. Ya he dicho que fue un gran concierto en general. El setlist, por ejemplo, el repertorio, me pareció muy bueno. Escogieron muchos más temas donde se podían lucir sus cantantes, sobre todo Elise, algo que no hicieron en la anterior ocasión en Salamandra, donde fue mucho más disco metal y es algo que me tira más para atrás. Sobre todo esas intros a capela que te encandilan y que me hacen no descartar verles para una futura ocasión. El sonido con Amarante, si ya había sido bueno hasta ahora, pues fue todavía mejor, y la única pega que pasó factura para el show de esta banda fue el escenario que es bastante bajo y es una pena y da rabia porque los techos de la sala son bastante altos, no entiendo por qué no podrían subirlo un palmo o dos tranquilamente más. Y fue una lástima, ya digo, porque Amarante traía decoración para la parte inferior delantera del escenario, una especie de olas y el logo de la banda, pero que si estabas muy atrás ya no lo veías. En resumen, con estas tres pedazos de bandas es muy difícil que no salieras satisfecho con al menos una de ellas. Así que, sin duda, un gran concierto y como siempre Metal Warriors, nos vemos en la próxima. Glory of the Master Sword.